17. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar vamos a continuar con nuestra serie del libro de Efesios, un estudio expositivo. Nos estamos yendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y el tema de hoy, bueno, la semana pasada había dicho que era la nueva vida en Cristo. En realidad, yo me equivoqué de título. El título es el crecimiento, la unidad y el crecimiento de la iglesia. Ese es el título de la semana pasada. Y hoy es la nueva vida en Cristo. Es la nueva vida en Cristo. Entonces, nuestro estudio va a estar basado en el capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Ese va a ser el estudio de hoy. Entonces, leemos versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor, esta mañana queremos darte gracias, Señor. Permítanos, Señor, que a través de este tema, Señor, tú sigas instruyendo nuestras vidas, tú nos sigas enseñando, Señor. Que podamos abrir nuestros oídos, Señor, que seamos enseñables, que tengamos un espíritu dócil, Señor, para recibir tu palabra. Y que sea tu palabra, Señor, la que siga confrontando nuestros corazones, nuestra vida, Señor, para que tú sigas moldeando y cambiando nuestro ser, Padre. Señor, nuestro lema de la iglesia es siempre reformándose, Señor. Porque entendemos, Señor, que todos los días sigues haciendo cambios. No hay un día, Señor. No hay un día en donde sintamos que no podamos crecer, Señor. Y ese es un crecimiento, Señor, que nunca va a terminar, Señor, hasta que partamos de este mundo, Señor. Por eso te pido, Señor, que ese proceso de enseñanza, Señor, continúe en nuestras vidas, continúe en nuestra iglesia, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder compartir este tema. Dame sabiduría, Señor. Reconozco mis debilidades, Señor. Reconozco, Señor, que sin ti es imposible, Señor. Que tú, Señor, seas exaltado, que tú seas glorificado, Señor. Que tú seas honrado en medio de esta palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que está haciendo aquí Pablo con este pasaje es haciendo un contraste de la vida pasada con la vida nueva. Y entonces él está poniendo una raya, ¿verdad? La vida cristiana es muy diferente a la vida de las personas que no tienen a Cristo. Eso es algo totalmente diferente, ¿no? Por eso dice 2 Corintios, Rocío, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí establece en Corintios que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la vieja naturaleza ante los ojos de Dios es una naturaleza muerta. Y el cristianismo, el que ha nacido de nuevo, Cristo nos ha dado vida en nuestro espíritu. Entonces somos diferentes, ¿verdad? Los que están muertos y los que tienen vida. De hecho, pues esa es una doctrina que hemos enfatizado, muy polémica, por cierto, ¿verdad? Porque si la gente está muerta, entonces ¿cómo pueden acudir a Dios? Bueno, pues Dios necesita resucitarlos, ¿verdad? Y los que estamos en vida, entonces podemos ver el reino de Dios, como le dijo a Nicodemo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos han sido abiertos.
Por eso hay una gran diferencia. Eso quiero enfatizar esta mañana. Y esto también significa que antes éramos esclavos del pecado, ahora ya no somos esclavos del pecado. Y aunque el pecado sigue presente en nuestras vidas, ya no es nuestro amo. Ya también lo hemos estudiado sobre el pecado. ¿Por qué? Porque hay un remanente en nuestras vidas que se sigue revelando, pero ahora ya no tiene el poder o ya no nos domina, porque ahora somos una nueva criatura. Somos diferentes. Por eso hay algo muy mal cuando alguien dice clamarse cristiano y no vemos cambios en su vida. Por eso seguimos enfatizando. En realidad esa línea entre cristiano y no cristiano, esa línea en la iglesia, en muchas iglesias se ha borrado. En realidad no se distingue entre alguien que ha nacido nuevo y uno que no ha nacido nuevo. ¿Y por qué a veces no hacemos esa distinción? Bueno, porque damos por hecho, si la gente va a la iglesia, inclusive si la gente lee la Biblia, o inclusive va a la iglesia y canta, pues eso dice, bueno, pues es cristiano. Pero aquí en lo que vamos a estudiar no habla nada de eso. Que no estoy diciendo que no sea importante. Claro que es importante, son síntomas de la vida cristiana. Pero el fundamento de los cambios radica principalmente en un cambio de vida. Entonces, ¿cómo sabemos que la gente que está yendo a la iglesia es en verdad cristiana? Porque tiene un cambio de vida. Porque aquí Pablo está diciendo que no es igual la gente que no tiene a Cristo con la gente que tiene a Cristo. Entonces veremos en este tema que Pablo está preocupado con los cristianos para que vivan a la altura de lo que decimos ser. Que vivamos a la altura de lo que decimos que somos. Entonces ahora Pablo enfoca en este pasaje su atención en la vida cristiana y la relación que el cristiano tiene con el mundo. Entonces vamos a ver como punto número 1 cuáles son los rasgos del hombre sin Cristo. Punto número 1, ¿cuáles son los rasgos del hombre sin Cristo? Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra requiero en el griego significa testificar. Da la idea a esta palabra de aclarar algo muy solemnemente. Digo y requiero. Quiere decir, pongan atención, porque lo que voy a decir es algo muy importante. No es algo a la ligera. Obviamente no se trata de una sugerencia o de un consejo opcional, sino que conlleva la autoridad de Dios. Conlleva la autoridad de Dios. Por eso lo que Él va a decir tiene autoridad. Y dice, no podemos seguir viviendo como aquellos que no lo son. ¿Y cuál es el problema de este mundo? Dice que andan en la vanidad de su mente. Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, es que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad en el griego significa vacío, que no tiene propósito. No es falta de inteligencia. A veces lo relacionamos con falta de inteligencia. Más bien todos sus propósitos que ellos tienen no conducen a nada que tenga un valor real y permanente. Eso es la realidad. Una persona que anda en la vanidad de su mente. Por eso dice 1 de Juan, el capítulo 2, versículo 16. 1 de Juan 2, 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y enfatizo versículo 17, que en realidad ese es el punto. Y el mundo pasa, ¿qué? Y sus deseos. El mundo pasa pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo eso, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso va a pasar. Todo eso, esos deseos van a terminar. Entonces llegará la hora en que la gente se va a dar cuenta que su vida la invirtieron en cosas que son temporales y que solamente es un gran vacío.
¿Y por qué busca el hombre estas cosas? Porque siempre busca el hombre la gratificación instantánea. Por eso el Evangelio en cierta forma ha cambiado. ¿Qué es lo que presenta el Evangelio? Lo que Dios puede darte ahorita. ¿Ah? Lo que Dios puede darte ahorita. Entonces, ¿cómo se está atrayendo a la gente a las iglesias? Bueno, lo que Dios puede ofrecer para esta vida. Y entonces, ¿qué les ofrecemos? Pues les ofrecemos salud, les ofrecemos sanidad, les ofrecemos prosperidad, ¿verdad? Les ofrecemos ciertas cosas que son para ahorita. Pero ya no les hablamos en realidad de lo que la gente necesita, porque la gente tiene necesidad, pero muchas veces esa necesidad no tiene que ver con la verdadera necesidad que habla la Biblia. La gente dice que tiene necesidad de comer, que tiene necesidad de vestido. La gente cree que tiene necesidad de salud y que obviamente son importantes. Pero la gente tiene necesidad de Dios. Y la gente tiene necesidad de Dios porque está separado de Dios. Pero si le decimos que la gente tiene necesidad de Dios, pues la gente no quiere venir a Dios. ¿Por qué? Porque no está pensando en su pecado. Está pensando en su problema temporal, en su necesidad temporal. Y si les ofrecemos solución a su necesidad temporal, entonces eso sí llama la atención. Entonces vemos gente que está siguiendo a Cristo, que está siguiendo a Dios, porque les hemos dicho que puede suplir sus necesidades temporales. Pero no confrontan su necesidad real, que es su pecado. La necesidad de cambiar, de ser personas diferentes. Y entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Los clasificamos como cristianos. La gente que no ha cambiado, la gente que en realidad no vive como dicen las Escrituras, pero lo vemos en la iglesia como si fueran cristianos, ¿verdad? Pero no determinamos que en realidad debe ser un cambio diferente. No hay ninguna relación entre el mundo y la persona que tiene a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que produce la gratificación inmediata? Economizar esfuerzos. Buscamos lo fácil. Buscamos lo fácil. Y el versículo 18 de este pasaje, Pablo nos dice cuál es la causa de ese mal. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, el problema, dice aquí Pablo, es que tienen el entendimiento entenebrecido. Es decir, que la gente no es capaz de discernir lo que realmente necesita. Fíjense, la gente no es capaz de discernir lo que realmente necesita. Pero si nosotros les ayudamos con el evangelio chafa, de ofrecerles las cosas temporales, pues la cosa se pone peor. Porque si no son capaces de identificar su real necesidad y su real problema, entonces la oferta de la iglesia es confundirlos más y enfocarlos en algo que en realidad, aunque sea necesario para el momento, no es el meollo del asunto. Y ese entenebrecimiento que tiene la persona, el hombre es capaz de entender que hay un Dios, porque Dios les dio esa capacidad de entender que hay un Dios. ¿Cómo? Dice, por medio de las cosas hechas, dice Romanos. Pero decidieron negarlo. Dice Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, que de nada le sirve al científico tener una mente brillante, una mente espectacular con un coeficiente intelectual muy alto. Pues viendo que la creación es una obra inteligente, prefieren creer que es una obra de la casualidad. Aunque su espíritu les habla y les dice que hay un Dios. Por eso algunos teólogos o algunos hombres de Dios dicen que el incrédulo o las personas que no creen en Dios no se clasifican como ateos.
¿Y por qué no se clasifican como ateos? Porque no es que en realidad, la raíz no es que no crean que hay un Dios, sino más bien prefieren negarlo. Es una negación a que hay un Dios. ¿Y por qué prefieren negar a Dios? Porque no quieren acercarse a Dios. Están cómodos en su vida. ¿Y qué es lo fácil de la gente? Pues decir que no hay Dios. No, pues yo soy incrédulo. Yo soy un ateo. ¿Por qué? Porque no existe Dios. Pero en realidad en su corazón existirá eso en su mente que creen que hay un Dios. Yo creo que en lo más profundo de su ser aprenden a negar a ese Dios, a negar su conciencia, a cauterizar su conciencia y creer que en realidad no hay Dios. Pero en realidad están huyendo de Dios. El problema del incrédulo o del que se dice ateo es que está huyendo de Dios. Por eso el hombre se espanta de ver cómo está descompuesta la sociedad, porque hay tanto sufrimiento cuando somos nosotros mismos que contribuimos a fomentar esa maldad. Porque es el hombre que ha decidido alejarse de Dios. Dice el versículo 18, Efesios 4, 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, dice, ajenos de la vida de Dios. El hombre decide separarse de la fuente de todo bien. Son ignorantes de Dios y de sus caminos, pero su ignorancia, mis hermanos, es voluntaria. Porque así deciden ser. Y en última instancia, como dije anteriormente, están separados de Dios porque les incomoda estar en la luz. Dice Juan 3:19 y versículo 20 que nos abre el panorama de esa negación de Dios, o los que se dicen ser ateos. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué a veces la gente deja de asistir a la iglesia? Porque Dios les incomoda. Porque la enseñanza y la predicación llega a incomodarles de tal manera que prefieren ya no venir. Porque si están viniendo, entonces Dios está obrando en sus vidas, ¿verdad? Está obrando a nivel de sus conciencias, haciéndoles ver que están mal. Y bueno, no hay cosa más incómoda que pecar incómodamente. Y la gente no quiere pecar incómodamente, quiere sentir esa libertad. ¿Y qué hace para no sentirse incómodamente? Ya no vienen a la luz. Y aquí dice este pasaje, dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron las tinieblas que antes amar a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de ellos? Que no aman a Dios. Prefirieron amar a las tinieblas, el mundo de maldad. ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir apartados de Dios? Versículo 19. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Esta palabra avidez, esta palabra dominguera, si lo buscan en el diccionario, significa con ansia, con codicia. Entonces, se entregaron a la lascivia para cometer con ansias, con codicia, toda clase de impureza. Ahora, hay que aclarar que no todos los seres humanos han llegado al mismo grado de insensibilidad. No todos tienen el mismo grado de pecaminosidad, pero todos de alguna manera se dirigen allá. Todos. Por ejemplo, unos son capaces o pueden ser capaces de robar un banco. Pero hay personas que dicen, no, yo de robar un banco no, eso ya es muy extremo. Pero sí, de que si te dan un cambio mal a tu favor, que te quedes callado y no lo regreses. Bueno, no eres capaz de robar un banco, pero sí eres capaz de no ser honesto cuando te dan un cambio a tu favor. Por eso digo, no el mismo grado, ¿verdad?
de insensibilidad, ¿no? No al mismo grado. A lo mejor eres consciente de que no debes de robar un banco, pero sí te permite decir, bueno, no es tan grave si alguien me da un cambio mal, pues yo no se lo robé. ¿Verdad? Nos empezamos a excusar. ¿O quién está pensando en secuestrar a una jovencita, a una niña, violarla y matarla? No, eso no. Eso es demasiada maldad para ir a hacer ese tipo de cosas. Y a lo mejor la persona, obviamente, no secuestra, no mata, no viola, pero sí ve pornografía infantil. Bueno, no soy tan pecador al extremo de secuestrar y llegar a matar, pero sí de estar viendo pornografía infantil. Por eso digo que a lo mejor no en ese grado, pero todos de alguna manera se dirigen hacia allá. Entonces, todos estos pasajes, hasta el versículo 19, Pablo está haciendo un contraste de lo que es el mundo, de lo que tal vez éramos nosotros, en contraste con la vida cristiana. Ahora, ¿cómo es en cambio las personas que sí tienen a Cristo? Versículo 20 y versículo 21. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Se acuerdan de este pasaje que hace tiempo lo citamos? No habéis aprendido hacia Cristo, como si tú y yo estuviéramos a los pies de Cristo y estuviéramos escuchando. No está hablando de que el pastor o que el apóstol o que Pablo mismo les haya enseñado, sino que nosotros hemos recibido la enseñanza directamente de Cristo. Exactamente. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pues ¿en qué momento Cristo ha estado aquí sentado y enseñándonos? Podrá decir alguien, ¿verdad? Ahora, si te fijas bien, si observas bien este pasaje, no se está refiriendo a las doctrinas y a las enseñanzas. ¿A quién se está refiriendo? A Él. A Él. Antes de enfatizar la doctrina, la vida cristiana no se trata de lo correcto, o principalmente, obviamente que es fundamental. Pero antes de la doctrina y antes de la verdad y antes de lo correcto, en primer lugar está amar a ese hombre. Antes de presumir que tienes sana doctrina, o que en la iglesia se predique sana doctrina, en primer lugar debe estar nuestra relación con Cristo. Y esa relación debe ser una relación de amor. Por eso seguimos las enseñanzas de Cristo, seguimos sus doctrinas, seguimos la verdad. ¿Y por qué la seguimos? Porque solamente es un dogma, es algo que debemos de obedecer, o porque nace de un corazón que ama a Cristo y que ama al Señor. Entonces, ser cristiano no consiste en conocer y abrazar un conjunto de doctrinas, porque es más que eso. El cristianismo consiste en conocer, confirmar y amar a una persona que es a nuestro Señor Jesucristo. La doctrina tiene un peso muy grande, pero más que la doctrina, que ames a Cristo. Que amemos a Él. Por eso ese conocimiento que nos transmite Cristo nos lleva a una profunda transformación espiritual. Y es una transformación que alcanza hasta las partes más profundas de nuestro ser, de nuestra personalidad. Dice Pablo que Cristo mismo había hablado a sus vidas por la predicación del Evangelio. Dice versículo 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Una vez más, Cristo enseñándonos. Si en verdad, dice, le habéis oído
y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo entonces aquí está afirmando sin ninguna duda que ellos habían oído de Jesús y habían sido por ellos enseñados. Por eso les digo, mis hermanos, cuando el evangelio es predicado fielmente y la palabra de Dios es expuesta fielmente, Cristo mismo está hablando al corazón. Lo hace. Entonces, cuando se predica fielmente el evangelio, por eso cuando venimos aquí los domingos, el predicador y el pastor tienen la responsabilidad de predicar fielmente al Señor. ¿Y por qué? Porque debemos tener temor a que lo que estamos compartiendo en verdad sea bíblico. Porque si el predicador es bíblico en su enseñanza, entonces en vez de ser solamente una enseñanza del predicador, se convierte en la voz de Cristo. Y Dios está hablando a nuestras vidas, es Cristo hablando a nuestro corazón. Y finalmente, ¿qué es lo que quiere lograr el predicador? Que Cristo hable a nuestras vidas, porque es Cristo el que puede cambiar y transformar nuestro ser. Yo no quiero solamente una enseñanza en donde diga, mira qué bien está estudiando Fabián, le está echando muchas ganas. No me interesa eso. Me interesa que Cristo hable cada domingo. ¿Y por qué Cristo va a hablar? Porque Fabián está siendo fiel en predicar la palabra del Señor. Ese debe ser el logro del predicador. Aleluya. Por eso, mis hermanos, no debemos de faltar a la iglesia. Al menos que sea una causa de mucho peso. Por eso, si se expone fielmente la palabra de Dios, no debes de dudar que Dios va a hablar a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que enseña entonces? ¿Qué es lo que enseña Cristo de acuerdo a este pasaje? Que no podemos vivir como el mundo, que no podemos estar ajenos a la vida de Dios, que no podemos vivir juntamente comiendo toda clase de impurezas, cometiendo toda clase de impurezas. Por eso te digo esta mañana, si sigues viviendo como antes vivías, entonces yo te puedo decir esta mañana, no has escuchado a Cristo. El que ha escuchado a Cristo, el que ha escuchado el evangelio verdadero, ese tiene una transformación. Y antes que la doctrina, obviamente, es porque amamos al Señor. Viene una transformación para amar al Señor. Y es Cristo mismo que nos enseña que hay un abismo, una diferencia enorme entre las personas de este mundo y las personas que han nacido de nuevo. Por eso dice Santiago 2:15, ya lo leímos, si tú eres amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. No es una falta menor vivir como el mundo. No es así, es que como que todavía no le cae el 20. No, porque estamos hablando de una cosa menor. Oye, está diciendo Santiago que si tú te constituyes, si tú eres amigo del mundo, dice, te constituyes enemigo de Dios. ¿Y qué significa ser enemigo de Dios? Que no estás en sus caminos. Y para ser más claro, una persona que es enemigo de Dios significa una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Porque los cristianos, pese a que fallan y que no somos perfectos y que a veces podemos cometer cosas graves, jamás nos constituimos enemigos de Dios. Pero aquella persona que ama al mundo, aprecia al mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Por eso, de alguna manera, es perverso y maligno cuando el evangelista dice que tú no necesitas cambiar para venir a Cristo. Tú no necesitas cambiar, tú solamente ven a Cristo. No, en realidad se requiere despojarnos del viejo hombre. Dice versículo 22, versículo 23 y versículo 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre.
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta traducción de Reina Valera, que es la que tenemos nosotros, no traduce correctamente lo que dice la Biblia. No traduce correctamente como lo hace la Biblia de las Américas. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce en mandatos: despojaos, renovaos y vestíos. Pero en realidad son 3 infinitivos, es decir, de lo que Cristo ya hizo. De lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas, en nosotros. En primer lugar, nos libertó de la esclavitud del pecado. Hemos sido despojados del viejo hombre. Y el viejo hombre es nuestro viejo yo. Miren, aquí no quiero que se confundan, ¿eh? Porque inclusive hay un libro que yo vendí como librero, en donde había una silla, ¿verdad? Y estaba el yo sentado en la silla y abajo estaba Cristo. El verdadero cristiano dice que tiene a Cristo arriba y el yo abajo. Pero de repente hay otra silla, ¿verdad? No me acuerdo bien la frase, no, la figura, pero es en donde el cristiano vive como el mundo, ¿verdad? Vive como el mundo, pero sigue siendo cristiano. Sigue viviendo como el mundo. Ahora, el viejo yo, el viejo hombre, dice, ese ha sido desechado. ¿Qué significa eso? Que esa vida que antes teníamos ya no es. Ahora, ¿qué es el nuevo yo? Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si alguno está en Cristo, lo que acabamos de leer con Rocío, nueva criatura. Ese es el nuevo yo. El viejo yo no es que sean 2 yo. El viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces dice el libro, es que hay una pelea entre el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿verdad? ¿Son 2 hombres? No. Nos ponen como dualistas, como si fuéramos doble, casi trinitarios. Pero somos dualistas. No. Este viejo yo, dice, ya fue desechado y fue transformado. Dice la Biblia que fue crucificado el yo en la cruz. Por eso dijimos al principio, una de las características del verdadero cristiano es que el pecado ya no reina en su vida. Y aunque presencialmente siga en nuestras vidas, ¿cuándo vamos a ser despojados de ese pecado? Cuando lleguemos a la gloria. Pero aunque ese pecado sigue presente en nuestras vidas de alguna manera, ya no reina en nuestras vidas. Ya no le obedecemos en sus concupiscencias. Ahora el cristiano puede dominar los deseos pecaminosos. Ya no le puede decir a Dios, es que es tan fuerte la tentación que en realidad no pude vencerle porque sobrepasa mis esfuerzos. No hay tentación humana o Dios no nos va a permitir ser tentados más allá de lo que no podamos resistir. Es decir, si tú fallas y si tú pecas, es porque descuidaste tu vida espiritual, pero no porque no pudiste vencer. Y no le podrás decir a Dios que fue algo más allá de tus fuerzas, queriéndote justificar. Eso no puede pasar. Entonces ese viejo hombre es nuestro viejo yo. Lo que fuimos antes, ese viejo hombre no hay que regenerarlo. Hay que echarlo fuera. Dice Pablo que ese viejo hombre se corrompe muy fácilmente con los deseos engañosos, pero ya no reina en nuestras vidas. Ese viejo hombre no te puede obligar a hacer o ir a lugares que no le agradan a Dios. No te puede obligar ya. Ya no. Por eso dice Romanos 6:12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ya no reine, dice, ya no puede reinar. Ahora, ¿cómo puede ocurrir que en el cristiano
¿Cómo puede ocurrir que el cristiano pueda pecar? No por su viejo yo, como dicen algunos. Puede ser que sigamos pecando porque sigamos arrastrando costumbres o hábitos que no hemos dejado. Hábitos que antes hacíamos antes de llegar a Cristo. ¿Se acuerdan de la ilustración del elefante? El elefante para acostumbrarlo a estar atado a una soga, primero lo atan con una cadena. Y cuando el elefante se quiere saltar, no puede. ¿Por qué? Porque no puede romper la cadena. ¿Y qué hace el elefante después de tantos años? Se acostumbra. Ya no intenta zafarse. Entonces, ¿qué hacen entonces con los elefantes? Ya no necesitan amarrarlo con una cadena. Lo hacen con una soga. Con una soga que el elefante con su fuerza puede romper. ¿Pero qué hace el elefante? Ya no lo rompe. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado. Y así la vida del cristiano. El cristiano ya no tiene una cadena, pues. El cristiano ya no está atado a una cadena, sino que a veces siguen esos lacitos de nuestra vida pasada que ahora sí podemos romper. Pero como estamos tan acostumbrados, que ya no hacemos nada. No oramos, no buscamos consejería, no buscamos una transformación. Pero que ahora, como cristianos, podemos romper esas sogas. No hay excusa para no hacerlo. Como dice entonces las Escrituras, ahora podemos despojarnos del viejo hombre como se quita uno de la ropa. Y ahora debemos de actuar como lo que somos. Por eso cuando la Biblia habla de libertad que tiene el cristiano, no es para decir que puede hacer lo que quiera. ¿No han escuchado, hermanos? Dicen, no, yo tengo la libertad. Somos libres en Cristo. Si quiero voy a la iglesia y si quiero no voy. No, esa no es la libertad que habla las Escrituras. Cuando la Biblia habla de que somos libres, nos está diciendo que somos libres para ahora hacer la voluntad de Dios. Porque antes no podíamos. Antes no podíamos hacer lo que le agrada a Dios. Ahora somos libres para poder hacer lo que le agrada a Dios. Pero distorsionan esa libertad. Dicen, no. Pues si quiero puedo ir a la iglesia y si quiero, pues si no, no. ¿Por qué? Porque ahora somos libres en Cristo, tenemos la libertad. Ya no tenemos ese yo, ya no tenemos ese... Pues no, esa es la libertad que habla la Biblia. Somos libres ahora para poder agradar a Dios. Ahora usted, si usted ha sido libre en Cristo, ahora usted puede obedecer a Dios. Lo puede hacer con toda libertad. Luego versículo 23 nos dice cómo es que somos transformados. Dice versículo 23, y que seas renovados, dice, en el espíritu de su mente. ¿Qué es el espíritu de nuestra mente? ¿Se han preguntado qué es el espíritu de nuestra mente? Cuando la Biblia habla del espíritu de nuestra mente, es el centro de nuestros pensamientos, de nuestros entendimientos, de nuestras creencias, de nuestras motivaciones. Ese es el centro de nuestra mente. Dios hace un cambio en nuestra forma de pensar. El verdadero cristiano ahora tiene nuevas inclinaciones y nuevas motivaciones. Ahora, este cambio obviamente no es instantáneo, es un proceso que dura toda la vida. Es en la medida en que recibimos la luz de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí cada domingo. Porque recibimos de su luz, recibimos de su palabra. Y es en esa renovación de nuestra mente que nos vamos vistiendo del nuevo hombre. Dice versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esa nueva naturaleza que tiene el cristiano nos mueve eficazmente a ser cada día más como Dios, cada vez más santos, cada vez más justos. ¿Qué podemos resumir de esta enseñanza, de estos pasajes que acabamos de leer? Si alguien vive, o si alguien sigue viviendo como los gentiles, ajenos a la vida de Dios, yo les puedo decir esta mañana, algo no está bien.
Si los cristianos que van a la iglesia siguen viviendo, como dice Pablo, como los gentiles, algo no está bien. La gente del mundo vive como vive porque no tiene a Dios. Pero tú que te dices cristiano, ¿por qué tienes aún al mundo como si fuera tu amigo? Ahora, el punto aquí no es criticar al que vive como el mundo. No es criticar al cristiano y que sigue viviendo como el mundo, sino una advertencia de examinar su vida y su corazón. No es ponernos aquí como nosotros los santos, los que nosotros sí hacemos la voluntad de Dios, y aquellos que no lo hacen. No, ese no es el punto. El punto es de aquellas personas, tanta gente que va a la iglesia, tanta gente que tiene tantos años, que sigue viviendo como el mundo, pero que tenemos que decirle que a final de cuentas no van al cielo. Es una advertencia para que piensen y no crean que si siguen así y si nadie les dice nada, ellos creen que van a llegar al cielo. Y eso es algo muy serio, porque no hay peor engaño de creer que una persona que aunque va a la iglesia y lee la Biblia, cree que va al cielo, pero sigue viviendo como el mundo, cree que va a alcanzar la gloria. Y queremos que esa gente pueda pensar que en realidad no va para allá. Por eso dice Mateo 7:21, un versículo muy conocido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta frase, nunca os conocí, significa que nunca fueron salvos. Nunca alcanzaron la salvación. Entonces, ¿puede haber gente en la iglesia que aún inclusive esté predicando y no ser salvo? Sí, de acuerdo a ese pasaje, sí. ¿Puede haber una persona que esté en el liderazgo, de años en el liderazgo y no alcanzar la salvación? Sí. ¿Y por qué no va a alcanzar? ¿Porque no llegó a la perfección? ¿Porque es una persona que a lo mejor no llegó a tener la estatura de Cristo? No. Porque fue una persona que nunca tuvo salvación. ¿Y cómo sabemos que nunca tuvo salvación? Porque siguió viviendo, como dice Pablo, como los gentiles. Que no hubo una transformación en su mente. Por eso la gente, mi hermano, la gente puede ver en tu vida que no sigues lo que ellos siguen. Pueden ver en tu mente que has sido transformado y que no piensan como ellos piensan. O creen que eres uno de los suyos porque vives y te comportas como ellos. Fíjense, lo más triste del cristianismo es que tengas años trabajando en tu empresa, en el negocio, y la gente hasta el día de hoy ni siquiera se ha enterado de que tú eres cristiano. Y peor aún, porque puede ser que a lo mejor te portes bien, a lo mejor cuidas tu imagen, pero peor aún, que la gente se dé cuenta que no eres cristiano porque vives como ellos. Porque sigues tus mismas disoluciones, vas en el mismo desenfreno que ellos. Que a ti no te detiene nada ver pornografía, tomar, fumar, engañar a tu esposa y vivir como ellos y sentirte como uno de ellos, pero eso sí, los domingos estás en la iglesia. Qué triste en verdad es ver a un cristiano que tiene años en su trabajo y la gente no sabe que tú eres cristiano, según tú. O eres uno de los que justificas tu vida cristiana diciendo es que no soy un religioso, no soy un fanático. Y por eso a lo mejor sigues maltratando. Y a lo mejor sigues haciendo de las tuyas sin medidas porque no es que no soy tan fanático, no soy tan religioso. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando a la mera hora dices que eres cristiano, pues la gente se ofende. Y dice la Biblia que
que Cristo es ¿cómo se llama? Vituperado por nuestro falso testimonio. Porque a la mera hora dice, no, sí soy cristiano, pero si la gente te conoce que robas, que tomas, que eres un fornicario, que eres un adúltero, dice, así son los cristianos que quieren ir a la iglesia. Entonces aquí Pablo está preocupado. El tema fue de que Pablo está preocupado para los que se dicen ser cristianos y siguen viviendo como los gentiles. Dice, no, esa era nuestra forma de vivir. Esa era nuestra vida pasada. Pero si aún estamos en Cristo, si en verdad habéis sido enseñado por Él, y si en verdad lo has escuchado, entonces tiene que haber un cambio en tu vida. Porque si no hay un cambio, como dice Pablo, nunca lo escuchaste. Nunca lo has escuchado. Entonces, no se trata de juzgar a la gente y de comparar quién sí es cristiano y quién es no, quién es mejor y quién es no. Se trata de examinar si en verdad estamos en los caminos de Dios. Dios está ahí y no rechaza a nadie si alguien va a Él y se arrepiente de todo su corazón. Dios está ahí. ¿Qué hace falta solamente? Pues dejar la mentira, dejar la hipocresía. No importa si tienes 10 años en la iglesia, no importa. Si tú sabes que no ha habido un cambio en tu vida, porque por encima de la enseñanza, de la doctrina, del conocimiento, inclusive si te sientes un teólogo y no hay un cambio en tu vida, de nada sirve. Porque como explicamos hace rato, por encima de la doctrina debe de haber una pasión y un amor por nuestro Señor. Lo que nos hace seguir la verdad, lo que nos hace compartir un evangelio correcto es porque amamos al Señor. ¿Y qué es lo que aprendemos del Señor? Que el Señor ama la verdad. Que el Señor detesta la mentira. Padre, esta mañana te pido que nos ayudes a examinar nuestra vida, a examinar nuestro corazón. De ninguna manera nos sentimos que tenemos una perfección en nuestras vidas. Al contrario, reconocemos que necesitamos seguir siendo cambiados y transformados. No queremos caer en el error del engaño, Señor. No queremos inclusive autoengañarnos, Señor, porque muy fácilmente se puede dar en la vida de las personas. Porque cauterizamos nuestra conciencia, cauterizamos nuestra mente, Señor. Y cuando tu palabra habla, Señor, de que nuestra mente está cauterizada, Señor, que nuestra mente está entenebrecida, no es porque la gente tenga falta de inteligencia, Señor, sino porque preferimos, Señor, las cosas pasajeras, las cosas que no trascienden, Señor, que solamente quedan en este mundo. En realidad, Señor, caemos en la torpeza, Señor, de no pensar más allá de nuestra vida, Señor. Nos volvemos personas, Señor, que solamente buscamos lo momentáneo, Señor, lo que vemos aquí, Señor. Lo que es pasajero, Señor, se convierte en lo importante, Señor. Y caemos en el engaño. Yo te pido, Señor, que traigas luz en esas mentes confusas, en esas mentes entenebrecidas, Señor, que tengas misericordia, Señor, de esas personas. Y que puedan ver, Señor, que las cosas de este mundo son pasajeras. Así nos dice tu palabra, Señor, que los deseos de este mundo, Señor, la vanagloria, Señor, la carne, Señor, son pasajeras. Los deseos de este mundo pasan, Señor. Pero el que hace tu voluntad, Señor, permanecerá para siempre. Sigue cambiando nuestras vidas, Señor. Sigue cambiando esta iglesia. Sigue cambiando nuestras vidas, Señor. Aun cuando a veces los procesos
duelan, Señor. Nadie nos enseñó, Señor, que la vida cristiana iba a ser fácil, que la vida cristiana, Señor, iba a ser placentera, Señor. A veces requiere, Señor, en verdad, una negación total de nuestras vidas. Requiere una negación de nuestras vidas. Tomar la cruz y seguirte, Señor. Y enséñanos, Señor, a pagar el precio que tengamos que pagar, Señor. Porque queremos ser más como tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener esa transformación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.